todos de una vez. Entonces yo le dije las pasadas que miraran la ley de signos, donde siempre si vamos a tener signos iguales, siempre me va a dar un número positivo, ¿cierto? Da un número más, ¿cierto? Positivo. Positivo es el signo más, negativo el signo menos. Entonces, si yo multiplico los signos, en este caso multiplicación, siempre que me da positivo por positivo, me da un número positivo, negativo con negativo, me da positivo. ¿Por qué? Porque son signos iguales. Cuando son diferentes, siempre me va a dar un negativo, ¿listos? En la multiplicación de los signos, siempre. Entonces, negativo, positivo con negativo me da negativo, y negativo con positivo me da negativo. Siempre que los signos sean diferentes, van a ser signo negativo, siempre. Entonces, si vamos a la a la resta de enteros, hay unos casitos en específico donde, si te das cuenta, en el tercero, o sea, creo que tuvieron dudas, siempre, si nos damos cuenta aquí, hay dos signos negativos junticos. Lo que me quiere decir que se están multiplicando, o sea, entonces aplicamos en este caso la ley de signos, o sea, que negativo con negativo me da positivo y por eso va a cambiar el signo, por la ley de signos. Y hacemos comúnmente la resta, entonces decimos menos 6 más 6. Profe, una pregunta. Me da ¿Por menos qué en 3. el 6, profe, por qué en el 6, en el segundo 6, márcalo a ver si ese es, en el segundo 6? No, el de arriba. ¿En este? Al ladito. Sí, en ese. Porque ahí hay un signo de resta, de Listos. negativo. Si se dan cuenta que este signo negativo está alejadito de estos dos, entonces lo que me quiere decir es que no lo está afectando. Solo va a pasar cuando los dos signos estén juntitos, ahí pegaditos del uno al otro. Igual aquí, ¿sí ves? Acá estos signos están pegaditos, por eso se aplica la ley de signos. Pero aquí está lejos, entonces no lo va a afectar. Solo afecta cuando los dos signos están seguidos. ¿Claro, Julián? Sí, señora. Listo. Si se dan cuenta, yo nunca les cambio el signo al primer término. ¿Sí? Se dan cuenta, yo nunca se los cambio. Solo cambia con el segundo y se convierte en una suma. ¿Listos? Okay. O sea, tomen apuntes de eso. Entonces voy a hacerlo de manera gráfica. ¿Ya? Voy a tomar el primer caso. Un segundo borro todo y ya. Profe, una pregunta, o sea, copiamos este cuadro que está acá, ¿cierto? Yo les envié el cuadro por el grupo. Se le dije al profe Daniel que se los enviara. Ok, profe. ¿Listos? Miren en la conversación de que tienen con él. Entonces, vamos a ir, creo que el ejemplo es menos 6 más menos 3, ¿cierto? Menos 3. Eso me va a quedar igual a menos 6. ¿Por qué? Porque ese signo está alejadito del otro, entonces no se va a cambiar. Solo va a cambiar el segundo, pues si es más 3, ¿cierto? Ya les dije por qué pasa eso. ¿Esto qué va a ser igual? Si nos ubicamos primero, siempre en el 6. ¿Cierto? Entonces, como vamos a sumar y es positivo, vamos a ir hacia la derecha porque hacia allá se encuentran los positivos, ¿cierto? Hacia allá. Entonces, pego 3 brinquitos. 1, 2 y 3. Entonces, por lo tanto, la respuesta va a ser menos 3. ¿Listos? Claro, ese ejemplo ya porque da positivo para todos. Sí, señora. O sea, profe, negativo más negativo a positivo, pero igual el resultado sigue siendo negativo. Sí, porque si te das cuenta, si fuera mayor que, digamos, fuera a ser un número mayor que 6, ahí sí daría positivo, pero en este caso no, ¿listo? Ya vamos a ver ese, ¿listos? Ok. Pero este está claro ya porque me da cambio de signo a positivo. Sí, profe, eso ya está bien. Sí, señora. Si es que no estamos Profe. en el salón, o sea, yo sé que acá es un poquito más complejo, ¿listos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos con el otro. ¿Cuál es el otro que sigue? Entonces,
Profe, ya te Dana volví a enviar Pincel, las ¿sí guías. entendió? Dana, Profe, entendí la más ve. o menos. La última no la entendí. Profe, ya te envié las guías. Listos. Entonces, no importa, vamos a repasar esto aquí mientras tanto, para que quede bien claro, porque eso lo expliqué la última vez como mi afán. Entonces, ese ya quedó clarito, ¿cierto? Ahí la resta cuando son dos números negativos, con resultado negativo. Señora, profe. Listos. Ahora, vamos a hacerlo ahora con cuando tenemos una resta con resultado positivo, lo que me decía la compañera. ¿Listos? Entonces, vamos acá. ¿Qué vamos a ver? Acá pasa igualitico, igualitico. Entonces, menos 2 menos menos 3. Acá igualito se acaba de cambiar el signo porque hay dos signos negativos seguidos y por eso se convierte en suma. ¿Qué pasa aquí? Démonos cuenta que en este caso hay un número mayor que menos 2, ¿cierto? Y siempre lo va a superar, o sea, el 2 es menor Profe. que 3, ¿cierto? Cuando lo cambia a positivo. O sea, voy acá. Profe, ya te envié el correo. Listos. Pero vamos acá a centrarnos en esto y vamos a ver las diferencias. Entonces, miren, si fuera aquí, acá tuvimos un resultado positivo, si se dan cuenta, pero aquí lo tuve negativo. Esto pasa cuando cuando pasa después del 0. ¿Cómo les digo? Cuando tengo un número mayor que Cuando el el menos segundo 2. mayor, cuando el segundo número es en la suma es más grande, pues daría positivo. Sí, espérenme. Voy a hacerlo aquí, ya tengo la idea cómo hacerlo. Cuando yo cambio a positivo, por un ejemplo aquí, voy a poner 2. Y voy a hacer unos casitos acá de una vez. Entonces voy a poner menos 2, no menos 3, menos 2, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da eso? Menos 1, profe. Muy bien, menos 1. Si tengo menos 2, menos 2, ¿cuánto da? Profesora, pero en este día suma. Sí, ¿cuánto da eso? Espera que voy a hacer la Sería aclaración 0, acá. profe. Sería Aproximadamente 0. 0, ¿cierto? Eso muy bien, ya le están cogiendo el ahora sí pongo menos 2, menos 3. ¿Cuánto da eso? Más uno. Más Más uno, 1. profe, creo. Sí, muy bien. ¿Qué pasa? Demos cuenta que cuando cambia este número, el segundo número, cuando sea mayor que el número inverso, siempre va a dar positivo. Es decir, si yo me corro aquí, esperen, hacia el otro lado. Digamos, sabemos que el inverso de menos 2 es 2, ¿cierto? En número positivo. El inverso de menos 1 es 1. Entonces, cuando pasa su inverso, va a ser un número positivo. Si se dan cuenta aquí, sigamos, hago acá la suma, hago la operación, esto me da menos 2 más 3. Entonces, este 3 va a superar el inverso de 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, me da un resultado positivo. ¿Listos? Si vemos aquí, en el caso de acá de arriba que puse menos 3 más 2 es igual a menos 1. Si se dan cuenta aquí, no pasa el inverso positivo de 3, ¿cierto? De menos 3 porque está acá. Es 3 menos, ¿cierto? Entonces, como no lo alcanza a pasar, entonces siempre su resultado va a ser negativo. ¿Es claro eso? Sí, señora. Sí, señora. Así se ejemplo en la suma.
en la tabla. ¿Cuál tabla? Profe, ya te envié todo lo del correo, al correo. Listos. Entonces, O sea, que hagas ese ejemplo, que es que no entendí cómo hacer la gráfica. no, espérame que hasta allá todavía no voy. Dame un segundo. Te estoy explicando por ahora cuándo un resultado me da positivo y cuándo un resultado me da negativo. ¿Entendiste, Julian? Sí, señora, profe, más claro que el agua. Listos. Sí, señora. Entonces, siempre que vamos a tener en cuenta cuál es el inverso, ¿listos? Si es positivo o negativo y si lo va a superar para que me dé un resultado. Dependiendo del inverso, me da un resultado positivo o negativo. ¿Listos? Por eso en este caso, siempre, en el último ejemplo, por eso siempre me da un resultado positivo porque si pongo el inverso de 3, me va a superar el inverso de menos 2, que es 2, ¿cierto? Entonces siempre me va a dar en estos casos un resultado positivo. ¿Listos? Tomen apuntes de eso, por favor, para que no se les olvide o algo pase. Si te das cuenta aquí, entonces acá, en este caso, cuando tengo un número negativo y un número positivo, los dos signos están seguiditos. Pero por lo general uno no pone el más 6, ¿cierto? Sino uno solo pone 6, sino que en este caso lo puse para que vean que era positivo. Entonces, siempre que pasen estos casos, se va a aplicar de nuevo la ley de signos, que es negativo con negativo, son diferentes, son negativo con positivo, son signos diferentes, y me da un resultado negativo. Si se dan cuenta, se convirtió en resto, ¿cierto? Pero el menos 7 queda intacto porque en ese no le aplicamos la ley de signos, porque primero, ese signo no está junto a otro, sino está alejadito. Entonces, por eso no aplica, ¿listos? Entonces, acá ya es menos, entonces ya queda menos 7, ya es menos 7 menos 6 me da menos 13, ¿listos? O sea, siempre vamos a ir hacia los negativos, igual en este caso. Menos 5 más 9, entonces acá aplicamos la ley del signo, de 9, negativo con positivo me da negativo y por lo tanto me da un número negativo. ¿Por qué? Porque vamos a ir restando hacia la derecha. Sí, Ahora, Profe, no pero entendí porque la ahí verdad. sigue poniendo ese 7, es que no entiendo qué por qué la Sí, gente profe. en los Es que anteriores puse ahí el va. de 5 y 9, profe, ¿y por qué fue a dar disque 7 y 9? Si Esperen. era 5 y 9. Ay, mire, ay, bien. Sí, Sí, profe, yo ¿sabe ahí, qué pasa? oye, cuando lo copié, yo, uy, profe, ¿Sabe ¿en qué me serio? pasó? Que eso me pasa cuando copio y pego y se me pasa a cambiar los signos. Entonces, esto me Listo. da, sí, Profe, yo te iba a decir, por favor, profe, explíquemelo en español. sí, no, eso me da 6. Ahí ya está bien. No, es que cuando copio y pego, de pronto se me pasó cambiarle los números, pero ya. ¿Listos? Listo. Ahora sí, ya es clarito, ahora sí. Entonces, Profe, menos denos 7 me da copiar menos ese 3. ejemplo. Listos. Pues ya, cópenlo. Pero necesito que entiendan que cuando hay dos signos seguidos y si se dan cuenta son diferentes, siempre se me va a mantener la resta, ¿listo? Se va a mantener la resta. Si se dan cuenta no se cambia a signo positivo. Ahí Entonces, envié el pantallazo del esta. listo. De la... Ay, pero. Entonces, mira, vamos a dar cuenta si en el último, el primero es positivo, ¿cierto? En el último caso. El primero es positivo, no tiene un signo negativo acompañándolo. Pero le vamos a restar un número negativo, ¿cierto? Mire. Pero en estos casos volvemos y aplicamos la ley del signo negativo con negativo. ¿Cuánto me da? Niños, Positivo. Positivo. positivo, ¿cierto? Por eso se va a cambiar a una suma. Entonces 2 más 3 me da 5, ¿cierto? Siempre que el primero sea positivo y el segundo sea negativo, vamos a cambiar a una suma. ¿Listos? Miren. Entonces, miren, tengo 9 menos 7. Entonces me queda igual aplicando la ley de signos 9 más 7. Y eso da 16.
Ah, listo, ya sería sino cambiando. O Profe, sea, es como como que se cambia el ese número es como el negativo a cuarto positivo. ejemplo. Profe, ese Exacto, es por como la el ley de cuarto y el signos. tercer ejemplo. Señor, Eso es como el cuarto y tercer ejemplo. sí. Entonces, si te Ah, das cuenta que el primero es positivo, ¿cierto? El siguiente, el que le vamos a restar, es negativo. Y como hay dos signos seguidos, entonces aplicamos ley de signos. Entonces, negativo con negativo me da positivo y por eso ahora me da una suma. ¿Listos? Entonces, 5 más 3 igual a 8. listo, profe, gracias. ¿Listos? Aclaraste todas mis dudas, profe. ¿Listos? Entonces, siempre vamos a tener en cuenta primero, en estos casos, cuál es el primer término, si es negativo o positivo, porque eso también va a depender del resultado. Y si está la ley de signos, cuando hay dos signos pegaditos, ¿listos? Y si es al revés, profe, digamos primero va la suma y después la resta. Ah, mírenlo acá, primero la suma y después la resta, espérame. Ese, primero, no, eso ya es en suma. Espera que me confundió, Miren, eso ya los hicieron, eso ya los expliqué. Mira, ay, como tengo ahí la asistencia, se me embolata. Entonces, mire, yo dije aquí que acá no cambia el signo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si pongo positivo con negativo, ¿cuánto me da? Negativo, ¿cierto? Negativo. Por eso vamos a sumar siempre a la izquierda. Por eso si ven que acá no cambia el resultado, ni cambia el signo. En la suma no cambia, en la resta sí. ¿Listos? ¿Por qué? Porque digamos, si pongo positivo con negativo me da negativo, ¿cierto? Y siempre la suma me dice hacia dónde tengo que ir. Entonces, como es negativo, entonces vamos a ir hacia lo negativo. No va a cambiar en la suma, no Pero se va a esa aplicar suma, ley de ¿cierto, signos. profe? Pero esa suma. Sí, si su merced me preguntó si el primero es positivo. Es en el caso de la suma, no va a cambiar la ley de signos. Solo aplica para resta, multiplicación y división. La multiplicación la vamos a ver ya la próxima clase. ¿Listo? Que no quería Bueno, también aclararle las duditas que tenían con la resta. Yo sé que son varios casos, entonces yo creo que, no, ya sé que va a ser la próxima clase, pero vamos a aplicar, ver dónde se ve reflejado eso en la vida real, dónde podemos ver los signos negativos y todo profe, eso, déjanos ¿listos? copiar eso. Profe, Pero déjanos les copiar quito eso. todos los Por favor. rayoncitos.